Bueno, chicos, hoy nos acompaña el doctor Andrés Batistuta. Él es cirujano general, está haciendo el fellow en hepatobiliopancreática en el Hospital Privado Rosario. Va a comenzar las clases de abdomen. Va a empezar a hablar un poco de esófago, estómago, duodeno y después un poco de anatomía aplicada. Vamos a dividir la clase en dos. Siéntanse en total libertad de preguntarle todo lo que quieran, aprovechenlo, que sabe un montón y es un gran docente. ¿Sí? Andrew, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Andrés Batistuta, soy cirujano general. ¿En qué año están ustedes? Primero, bueno, espero, hoy es la primera vez que estoy ante tanto público, así que espero que no me juegue una mala pasada de los nervios. Y si me pongo nervioso, vamos de nuevo, arrancamos de nuevo. Así que, bueno, como dijo Micaela, vamos a hablar de anatomía abdominal aplicada. Antes de empezar a hablar de anatomía abdominal, vamos a describir qué entendemos por abdomen. El abdomen, ¿ahí se escucha? Es la porción del cuerpo que está situada entre, ¿se ve la flecha? Sí, entre el tórax y la pelvis, cuyos límites superiores es la abertura inferior del tórax cerrada por el diafragma, el músculo que vieron en la clase anterior ustedes. Hacia abajo, el estrecho superior de la pelvis. Hacia adelante, en esta imagen no se objetiva porque se sacó la pared anterolateral del abdomen, que está compuesto por los músculos rectos, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso y su respectiva aponeurosis. Y hacia atrás, hacia posterior, está delimitado por la columna vertebral. Vamos a hablar de esto, el peritoneo. Todos escucharon nombrar el peritoneo, que tuvo una peritonitis, pero ¿qué es el peritoneo? Esta es una membrana serosa que recubre la cavidad abdominal por dentro y consta de dos capas. Vamos a hablar en criollo, es como la pintura de la pared, el revoque. ¿Estamos? Consta de dos paredes, como dije anteriormente, una pared parietal y una pared visceral. Estas dos capas están constituidas por células epiteliales escamosas simples denominadas mesotelio. A su vez, el peritoneo parietal tiene la particularidad de que cuenta con la misma vascularización e inervación somática que la capa suprayacente, quiere decir que la pared abdominal. El peritoneo es sensible a la presión, la temperatura y el dolor. El dolor del peritoneo es generalmente bien localizado, a excepción del diafragma medio, dado su inervación que repercute en las metámeras C3, C4 y C5. En cambio, en el peritoneo visceral, cuenta con la misma vascularización e inervación que las vísceras que recubre y también es sensible a la presión, a la temperatura, al dolor y a la tracción. Vamos a definir una serie de conceptos básicos para luego sumergirnos de lleno a la clase. Los órganos intraperitoneales se encuentran revestidos en su totalidad o casi en su totalidad por el peritoneo visceral. El término intraperitoneal no significa estrictamente dentro de la cavidad peritoneal, ya que la misma es una cavidad virtual. Los órganos intraperitoneales se imaginan dentro de un saco cerrado. Los órganos extraperitoneales se encuentran fuera de esta cavidad y generalmente se encuentran recubiertos por una sola capa de peritoneo parietal. Por ejemplo, el riñón, al ser un órgano retroperitoneal, solamente tiene cubierto la pared anterior. En cambio, su pared posterior es una zona desnuda. Debemos tener en cuenta que la superficie total del peritoneo es mayor que de la piel, por ende el mismo cuenta con muchos pliegues. Y acá vamos a hablar de los repliegues peritoneales. ¿Qué entendemos por mesenterio? ¿Qué entendemos por aumento o epiplón? ¿Qué entendemos por ligamento? Cuando hablamos de mesenterio, esta es una doble capa de peritoneo que se forma por la invaginación peritoneal por parte de un órgano y constituye la continuación del peritoneo parietal con el peritoneo visceral. Luego voy a ir mostrando imágenes y videos. Fundamentalmente el mesenterio es un medio de transporte vasculonervioso. Entonces, por acá pasan las venas, las arterias y los nervios. Luego tenemos el epiplón. Habrán escuchado nombrar, cuando hablan de epiplón, tienen que enfocarse en el estómago y pensar epiplón menor y epiplón mayor. ¿Estamos? El epiplón o el aumento son prolongaciones o pliegue bilaminar de peritoneo que se extienden desde el estómago y porción inicial del duodeno a sus órganos vecinos.
tenemos en la curvatura menor va a estar el epiplón menor, que va a ir desde el estómago y duodeno hacia el hígado. En cambio, en el epiplón mayor va a colgar como un delantal por parte de la curvatura mayor del estómago hasta unirse con el colon transverso y su respectivo mesenterio. Y cuando hablamos de ligamentos, por último, esta es una doble capa de peritoneo que conecta un órgano con otro órgano o el órgano con la pared abdominal. Acá tenemos un pequeño video. En este video se observa un cadáver en el que se resecó la pared anterolateral del abdomen con los músculos respectivamente. Esto es el tórax, lo que se observa ahí, las costillas, la línea axilar media y el ligamento inguinal. Ahora vamos a ver el peritoneo. Fíjense, antes de ingresar a la cavidad abdominal, fíjense, esto es la piel con su respectiva fascia, el camper, escarpa, el músculo con su respectiva aponeurosis, y por debajo y antes de ingresar a la cavidad abdominal está ¿qué? La pared, la cobertura de la pared. Entonces, ¿qué es eso? El peritoneo parietal. Continuamos con la imagen. Esa fina capa es el peritoneo parietal. Ahí estamos movilizando, esto es el colon izquierdo. Fíjense, acá ya se sacaron todos los órganos. ¿Estamos? Este es el límite posterior de la cavidad abdominal. ¿Qué vamos a objetivar? Fíjense el músculo que ustedes estudiaron la semana pasada, ¿cómo se lo ve? Allá al fondo. Así se ve el diafragma. ¿Estamos? Y acá está ¿qué es? La crura por donde ingresa ¿qué? El esófago abdominal. Y con sus respectivos pilares, el pilar anterior, el pilar derecho, el pilar izquierdo. Acá debería estar el hígado, acá abajo los riñones, acá el bazo, entonces el esófago y el duodeno. El esófago, el estómago y continúa el duodeno. Eso es lo que vemos nosotros en un cadáver. ¿Lo vieron alguna vez así? Ese es el diafragma que estudiaron el otro día. Y acá se encuentra el límite posterior, que ¿cuál era el límite posterior? La columna vertebral. Por delante de la columna vertebral se van a encontrar los grandes vasos de la cavidad abdominal. Cuando uno dice cuáles son los grandes vasos de la cavidad abdominal, es la aorta, la aorta y sus ramas, las ilíacas, y la vena cava y sus ramas, las ilíacas. ¿Estamos? Continúo el video. Bueno, ¿y esto qué es lo que cuelga acá? Esto es el epiplón mayor que venía desde el estómago, que va a colarse ¿en dónde? En el colon transverso. Todo lo que se encuentra por de acá para arriba, ¿qué se llama? Región supramesocólica. De acá para abajo, región inframesocólica. Fíjense ahora que le voy a mostrar la raíz del mesenterio. Ahí está. Esto es la raíz del mesenterio. ¿Qué hace? Por acá discurren los vasos, las arterias y los nervios que van a irrigar a todo el intestino delgado móvil. Recordando que el intestino delgado fijo, la primera porción, ¿cómo se llamaba? Duodeno. Continúo con el video. ¿Vieron? Así, esto es lo que vemos nosotros en un quirófano. Tiene ese color amarillo. Quizás ahora con la luz se ve un poquito y siempre lo tratamos de ver transluminación para que nosotros, el que está del otro lado, ve esto. ¿Para qué? Para dónde cortar, para tratar de conservar la vasculatura y esas cosas en el caso de resección. Porque si tenemos que hacer una resección tenemos que estar seguros que tenga una buena vasculatura. Bueno, como dije anteriormente, el mesocolon, que era esto va a subdividir al abdomen en dos porciones. Supramesocólica, ¿qué va a hacer? Todo lo que está por encima de eso, que contiene el esófago abdominal, una pequeña proporción, el estómago, el hígado y el bazo. E inframesocólico, el intestino delgado con sus 4 o 5 metros
y el colon con sus diferentes porciones, el ciego, colon ascendente, ángulo hepático, transverso, esplénico, izquierdo, sigma, para finalizar la digestión en el recto y el conducto anal propiamente dicho. Entonces, ¿qué tenemos que hablar del esófago abdominal? El esófago abdominal es solamente esto. Ustedes recuerdan que el esófago es un órgano que mide 25 centímetros de longitud, conecta la faringe, es fundamental en la digestión, conecta la faringe con el estómago. Entonces, lo que nosotros vemos dentro de la cavidad abdominal es solamente esta porción de esófago, que puede ser 2 a 5 centímetros aproximadamente. Y luego eso se va a continuar con el abdomen propiamente dicho. El esófago tiene la particularidad de presentar un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior. ¿Qué es? Es un conjunto de fibras musculares en diferentes disposiciones, llame circular, longitudinal, que tienen la particularidad de cuando el alimento progresa, evita el reflujo gastroesofágico, entre otras cosas, y que continúa la digestión. Si ustedes sabieron nutrición, la digestión comienza con la masticación, continúa en el esófago porque pasa muy rápido y continúa a nivel del estómago propiamente dicho. Esto es otra porción, es lo mismo, acá se ve el diafragma. ¿Ustedes siguen esta flecha o no se ve? Se ve el diafragma, este ángulo que se encuentra en la desembocadura del esófago con el estómago se llama ángulo de His. Eso también actúa como una válvula antirreflujo. Esta zona es la zona de transición desde el epitelio escamoso propio del esófago a epitelio columnar. Esto se llama línea Z, si la escucharon nombrar alguna vez. Este es el lugar donde se produce la patología del esófago de Barrett. ¿Escucharon? Bueno, ya lo van a escuchar. El esófago de Barrett es un cambio del epitelio que si progresa y se sigue dañando, se puede producir cáncer. Esta imagen es una imagen en vivo de ayer, propiamente dicho, que nosotros hicimos una gastrectomía que se encuentra, si usted se encuentran, el esófago abdominal. Solamente esta porción, de acá, desde que ingresa, desde la crura, los pilares. Pilar derecho del diafragma, pilar izquierdo, pasa el esófago, mide esto. De 3 a 5 centímetros del esófago abdominal. Ahí lo tenemos reparado con una cinta hilera previa a cortarlo. Y luego del esófago vamos a continuar con el estómago. ¿Estamos? El estómago es el órgano fundamental de la digestión. ¿Qué hace? Tiene diferentes porciones. Tiene una porción longitudinal y una porción transversal. Fíjense que tiene una forma de J. Mide aproximadamente 25 centímetros de diámetro también. Está compuesto por un fundus, un cuerpo que es la gran proporción del estómago y un antropilórico y el píloro propiamente dicho. Y como dijimos, tenemos la curvatura menor, que es la curvatura más pequeña, y la curvatura mayor, que es de donde va a colgar el delantal, que es el aumento mayor que se ve en esta imagen. Continuamos con respecto a la irrigación. Todo lo que está relacionado con lo supramesocólico tenemos que aprendernos bastante detalladamente el tronco celíaco. ¿Alguna vez escucharon nombrar el tronco celíaco? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo no? Bueno, el tronco celíaco, lo primero cuando ven en una disección, lo primero que vemos cuando vemos la aorta, a nivel abdominal, las primeras dos ramitas que van a estar, van a ser las que vieron la semana pasada. ¿Qué músculo vieron la semana pasada? El diafragma. Bien, las primeras dos ramitas son el diafragma. Después de eso tenemos el tronco celíaco. El tronco celíaco mide aproximadamente entre 2,5 y 3 centímetros y emite 3 ramas. ¿Cuáles son estas 3 ramas? Una es la coronaria izquierda, que es esta, que va a ser encargada de una gran proporción de irrigar el estómago. Otra rama es la esplénica, que también va a colaborar en la irrigación del estómago. Y la otra rama es la hepática propia. ¿Estamos? Perdón, la hepática común, que va a emitir una rama que es la gastroduodenal hacia abajo y hacia arriba va a emitir la rama
hepática, que luego lo vamos a ver cuando veamos irrigación del hígado. Entonces, para tener en cuenta, el estómago es un órgano muy bien irrigado. Hay que tener en cuenta cuando se producen distintas resecciones gástricas sobre todo. ¿Por qué está irrigado? Arrancamos entonces la aorta y el tronco celíaco. El tronco celíaco tenemos que pensar en sus tres ramas. Tenemos la coronaria estomáquica, que va a irrigar la curvatura menor y la porción inferior del esófago. ¿Por medio de qué? De una rama de la coronaria estomáquica, que son las arterias esofágicas inferiores, tanto anterior como posterior. En cambio, esto va a irrigar la curvatura menor. En la curvatura mayor va a estar dado por la arteria gastroepiploica derecha, que se va a anastomosar con la gastroepiploica izquierda. Esta acá ya interviene en las otras. Gastroepiploica izquierda proviene ¿de dónde? De la esplénica. La gastroepiploica derecha va a provenir de la hepática. Entonces va a formar una corona alrededor del estómago con su muy rica vascularización. Y en la parte del fundus gástrico va a estar irrigado por unas arterias conocidas como arterias cortas, que provienen de la arteria esplénica propiamente dicha. Continuamos con el drenaje venoso. El drenaje venoso habitualmente son satélites arteriales. Están mediadas por ¿qué? La arteria, la vena gástrica izquierda, acá va a desembocar directamente en esta gran vena. Acá está. ¿Qué vena es esta? Es la vena porta. La vena gastroaumental o gastroepiploica izquierda y la gastroepiploica derecha van a drenar todo lo que proviene de la curvatura mayor del estómago. Recuerden que la vena porta es la encargada de llevar todos los nutrientes de la digestión. Entonces, ahí lo va a llevar al hígado para que se comience a metabolizar y para enviarlo a la circulación general por medio de la vena cava. Estos son los ligamentos que van a mantener fijo al estómago. ¿Se acuerdan qué eran los ligamentos que dijimos en la segunda diapositiva? El mesenterio es otra cosa, pero los ligamentos es parte del peritoneo. ¿Qué tenemos? La curvatura menor va a estar fijo por medio del epiplón menor. A nivel del antropilórico tenemos el ligamento colecisto-duodenal, o también conocido como ligamento hepatoduodenal, que cuelga desde la vesícula hacia la primera porción del duodeno. Vamos a la curvatura mayor. La curvatura mayor vamos a tener el ligamento gastroesplénico, que como dice el nombre va desde el vaso o va desde el estómago al vaso, y el ligamento gastrocólico, que va desde la curvatura mayor, gastro, hacia el colon transverso propiamente dicho. Y esto es el drenaje linfático del estómago. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Sobre todo cuando vamos a hacer una resección por oncología, tenemos que llevarnos la mayor cantidad de ganglios. Por lo cual, una mnemotecnia que los puede ayudar, tenemos los ganglios impares se van a ubicar en la curvatura menor. Tenemos el 1, el 3A que es alto, el 3B que es bajo y el 5 que es suprapilórico. En cambio, los ganglios pares se van a encontrar en la curvatura mayor. El 2 paraesofágico, el 4A, el 4B que es más bajo y el 6 que es infrapilórico. Estos son los ganglios. Habitualmente cuando uno hace una resección oncológica se debe llevar 12 ganglios. ¿Y dónde van a estar los ganglios? Como dijimos anteriormente, en el epiplom. Este es un breve video de dónde se ubica el estómago. Si vieron ya topografía abdominal, esto es hipocondrio izquierdo o cuadrante superior izquierdo. Esto es epigastrio y mesogastrio. Bueno, va a estar, la gran proporción va a estar en el hipocondrio izquierdo y en el epigastrio. Continuamos hacia adentro, el reborde costal. A ver cómo detengo esto. Ahí está, perdón. Este video es un estómago. Bueno, en este caso se produjo la resección del segmento 2-3 del hígado para poder visualizar mejor el estómago. Este es un estómago que está lleno. Si nosotros estamos operando con este, le decimos al anestesista que le ponga una sonda nasogástrica, que lo desinfle. Bueno, pero a modo, fíjense, el estómago, este es el epiplón menor, el epiplón mayor, curvatura
antropíloro y el píloro va a estar acá para continuar después con el duodeno. El esófago se va a ver acá. Bueno, ahora tenemos una estructura macroscópica. Ya sacamos el estómago afuera. ¿Vieron la forma? La forma de J, dice el libro de anatomía. Acá tenemos donde desemboca la unión gastroesofágica. Acá tenemos la región del píloro. El píloro también actúa, es una serie de músculos lisos que colaboran con el vaciado gástrico. Por frente a diferentes estímulos y hormonas se produce el vaciado del estómago. ¿Para qué? Para que los jugos gástricos comiencen a hacer la digestión, sobre todo de las proteínas, a nivel del estómago. Continúo este video acá. Antropilórico, vamos a ir remarcando. Curvatura mayor, curvatura menor, fundus. Esta es la región de donde que se insertaba ahí, el epiplón mayor. Acá que se inserta el epiplón menor. Y este es la parte más gruesa del estómago donde no hay ni epiplón. Bueno, ahí esto es el epiplón menor. Fíjense que el aumento o el epiplón menor tiene diferentes composiciones. Esto se llama par flácida, que es una par transparente, y esto es más grueso. Nosotros, sobre todo los cirujanos de hígado, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en esta zona, porque hay veces que puede venir una arteria hepática izquierda proveniente de la arteria coronaria estomáquica. Fíjense el grosor de un lado y el otro. De este lado se ve por transparencia. Y acá que van a estar toda la zona ganglionar que dijimos nosotros, linfática, el segmento, los ganglios 1, 3 y 5 respectivamente. Continuamos. Y este es el delantal que yo le decía. Ese es el aumento mayor o epiplón mayor, que es lo mismo. Lo levantamos y fíjense dónde se inserta. Bueno, curvatura mayor. Ahora cuando lo levantamos, ¿qué vamos a ver ahí? El colon transverso y su respectivo mesocolon. Cuando nosotros ingresamos a esta cavidad, vamos a ingresar a lo que se denomina transcavidad de los epiplones, que nos va a llevar hacia el retrogastro. Ligamento gastrocólico. Y luego vamos al duodeno. ¿Qué vamos a hablar? El duodeno. ¿Qué es el duodeno? Es la continuación del esófago y se extiende ¿hasta dónde? Hasta el ángulo duodeno-yeyunal. Recibe los productos de la digestión ¿de dónde? Del estómago, las enzimas pancreáticas y ¿qué más? Y la bilis. Todo eso se va a juntar ¿en dónde? En el duodeno. El duodeno, debido a sus procesos de coalescencia, lo mantienen fijo. El duodeno es la primera porción del intestino delgado, que es fijo. Estamos del duodeno, desde la cuarta porción del duodeno hacia adelante, el intestino delgado es móvil. Acá tenemos las diferentes porciones, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta porción. Esto es un corte, fíjense, como dije anteriormente, acá van a venir, acá para adelante está el estómago, acá van a venir los jugos gástricos, acá va a venir los jugos biliares y acá van a venir los jugos pancreáticos por medio del Wirsung. ¿En dónde desemboca tanto el Wirsung y el colédoco? En el duodeno. ¿En dónde? En la segunda porción del duodeno. Cuando hablamos de duodeno, fíjense, el duodeno abraza el páncreas, es como una forma de C que forma un arco con la cabeza del páncreas y comparten la irrigación con la cabeza del páncreas. Fíjense la relación de la vía biliar. Esto es la vesícula con sus diferentes componentes, el fondo, el cuerpo, el bacinete.
alguna vez algún familiar habrá tenido un cólico biliar o una colecistitis, el cálculo se impacta acá, que es como un embudo, no puede salir y se produce la inflamación de la vesícula. Eso se conoce como colecistitis. ¿Estamos? La vesícula, acá tenemos, ¿esto cómo se llama? Conducto cístico. El conducto cístico va a terminar o finalizar en la vía biliar, que desde donde desemboca hacia abajo se llama colédoco. Y el colédoco va a desembocar en la segunda porción del duodeno junto al conducto pancreático principal, que se llama conducto de Wirsum. ¿Estamos? Entonces, un breve repaso de la anatomía biliar. ¿Esto qué es? El hepático derecho, hepático izquierdo, van a originar el hepático común. El hepático común va a desembocar, en el hepático común va a desembocar el cístico. Por debajo del cístico se inicia propiamente el colédoco, que va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Bueno, fíjense la forma que tiene el duodeno, tiene una forma de C, una forma de un anillo cortado por la mitad que abraza y se relaciona muy estrictamente con el páncreas. De hecho, cuando uno tiene una patología en la cabeza del páncreas que es quirúrgico, tenemos que hacer una duodeno-pancreatectomía. ¿Qué quiere decir? Sacamos el duodeno, parte del estómago y cabeza del páncreas y luego tenemos que hacer las diferentes reconstrucciones que van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. Esta es otra imagen que objetiva lo mismo que vimos anteriormente. Esta es una visión endoscópica del duodeno. Por dentro. Así es el duodeno por dentro. Y esto no deja de ser por qué ligamento está fijada la cuarta porción del duodeno. El ligamento de Treitz. Nosotros cuando hacemos una laparotomía, que quiere decir en cirugía abierta, nos damos cuenta cuando estamos en la última porción del duodeno porque es fija y otro es porque por acá abajo va a pasar la vena mesentérica inferior, que se va a juntar con las otras venas para concluir con la vena porta, que vamos a hablar dentro de un ratito. Bueno, para hacer una descripción con nuestro modelo cadavérico, ¿qué hicimos? Resecamos el segmento 2-3 del hígado, sacamos el colon y vamos todo el colon con sus diferentes porciones y vamos a ver el duodeno. Fíjense así. Esto es lo que se vería si sacamos la porción del hígado y sacamos todo el colon. Estómago con sus diferentes componentes que van a desembocar en el píloro y el duodeno. ¿Estamos? Fíjense su relación íntima. Esta es la primera porción, la segunda porción, tercera porción y acá se encuentra la cuarta porción. ¿Y acá qué va a estar? Atrás del estómago, yendo hacia el bazo. ¿Qué va a estar? El páncreas. Continuamos con el video. La flexura duodeno-yeyunal, que acá ya se continúa con la porción móvil del intestino, que es el yeyuno. Su íntima relación con la cabeza del páncreas, conducto de Wirsum, colédoco, segunda porción del duodeno, y acá que se ve el ángulo de Treitz. ¿Qué hacía el ángulo de Treitz? Fijaba la cuarta porción del duodeno. Sí. ¿Qué? No. Acá porque fue un medio de fijación. Si está verde, está muy difícil esa colecistectomía, ¿o no, doctor? Sí. Claro. Bueno, ahora vamos a hacer un breve break de 30 minutos y vamos a meternos en el órgano más lindo de la cavidad abdominal, que es el hígado. ¿Estamos? El hígado, ¿qué es el hígado? El hígado es el órgano más grande de la cavidad abdominal. Pesa aproximadamente 1,5 kilos. Tiene la particularidad y el poder de regeneración, de regenerarse. ¿Qué quiere decir esto? Cuando lean Anatomía Patológica, el primer capítulo
del Robbins, de anatomía patológica, van a hablar de la mitología griega, de Zeus, que era el dios de los dioses, castigó a otro que es Prometeo, porque Prometeo tuvo la capacidad de robar el fuego y dárselo a la población para que la población se pueda empoderar. ¿Y cómo lo castigó Zeus? Le puso una piedra y durante la noche, todos los días, un águila le iba y le comía una porción del hígado. ¿Por qué? Porque esto se iba regenerando todos los días. Entonces iba a ser un dolor que iba a ir por el resto de la vida de Prometheus. Eso habla el primer capítulo del Robbins. Cuando lo lean se van a acordar de mí. Entonces, macroscópicamente el hígado es de color rojo vinoso. La cara está rodeada por una cápsula que se conoce como la cápsula Ellison. La cara anterior presenta a grandes rasgos dos lóbulos. El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho representa aproximadamente el 60% del hígado. En cambio, el lóbulo izquierdo representa el 30% y el 10% restante va a estar representado por un lóbulo que no lo vemos en la cara anterior, que es el segmento 1, también conocido como lóbulo de Spiegel. Lo más difícil de interpretar cuando hablamos de anatomía hepática es la cara inferior, pero no es tan difícil. Si prestamos atención acá en la cara inferior, se ve que es la flexura cólica. Es cuando se apoya el ángulo del colon derecho, el hígado se apoya ahí y hace una flexura, como una hendidura. Eso se conoce como flexura cólica. Un poquito más arriba va a estar la flexura renal, que es donde se apoya el riñón derecho. Acá vamos a observar la fosa cística, la vesícula. Esto que se ve acá va a ser la vena cava y aquí la vena porta. Continuamos, esto es una imagen en vivo posterior a un trasplante, ya un hígado con ganas de seguir viviendo. Fíjense cómo se ve la cara anterior del hígado, rojo, brillante, y acá se ve el hilio hepático, que no sé si se alcanza a visualizar bien en eso, pero se ve todo lo que se denomina como tríada portal. Nosotros llamamos a esto pedículo hepático. ¿Cómo está compuesto el pedículo hepático? Está compuesto por la arteria hepática, la vena porta y la vía biliar propiamente dicha. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a seguir hablando. Cuando hablamos de irrigación del hígado, la vedette de todo esto es la vena porta. O sea que aporta un 75 o un 80% de la sangre del hígado. Todos los nutrientes de la digestión, ya sea del estómago, las primeras porciones, y del duodeno, del intestino delgado y del colon, van a confluir ¿a dónde? En la vena porta. ¿Cómo está compuesta la vena porta? Está compuesta, anoten esto, por tres venas. Tenemos la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica, que habitualmente forman un tronco común que se llama tronco espleno-mesaraico y van a confluir en la vena porta propiamente dicho. Entonces, la vena porta está compuesto por tres venas, ¿estamos de acuerdo? Mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica. Y esas tres venas van a formar una vena, que es la vena porta, mide aproximadamente 1 centímetro, 12 milímetros, y van a ir hacia el pedículo hepático dando sus dos ramas principales, la vena porta derecha y la vena porta izquierda respectivamente. Continuando con la irrigación del hígado, que si sabemos entonces el tronco celíaco, vamos a conocer la irrigación del hígado habitual. ¿Qué quiere decir habitual? Que en un 60% va a estar compuesto de esta manera. ¿Cómo va a estar compuesta? Tronco celíaco dijimos, arteria hepática común. La arteria hepática común se pasa a llamar arteria hepática propia cuando sale una arteria hacia abajo, que es la gastroduodenal. ¿Estamos? Entonces, arteria hepática común, gastroduodenal, y esta es arteria hepática propia. La arteria hepática propia va a ingresar al pedículo hepático o 1 o 2 centímetros antes de ingresar va a emitir sus dos ramas, que es la arteria hepática derecha, que va a irrigar el hígado derecho, y la arteria hepática izquierda,
que va a irrigar el hígado izquierdo. A veces hay anomalías de esta, o variantes, mejor dicho, anatómicas. ¿Qué quiere decir? Que puede surgir una arteria hepática izquierda proveniente de la arteria coronaria estomáquica, o puede venir una hepática derecha accesoria proveniente de la mesentérica superior. Por ende, antes de sumergirnos a una cirugía, nosotros tenemos que ver bien la anatomía para no cometer una catástrofe en el quirófano. Cuando hablamos, fíjense, todo lo que entra, la circulación vascular que ingresa al hígado, nosotros lo llamamos como inflow. Todo lo que egresa lo llamamos como outflow. El outflow está determinado por ¿quién? Por ramas de la vena cava inferior. Ustedes verán acá la vena cava inferior, que mide aproximadamente, en este caso, va a medir 3-4 centímetros y ya va a desembocar en la aurícula. Está muy cerca del hígado del corazón, créanme que está muy cerca, separado por el músculo que aprendimos en la última clase, que ¿cuál era? El diafragma. Bueno, la vena cava inferior tiene 3 ramas a nivel hepática, que tenemos la suprahepática derecha, media y la suprahepática izquierda. Si ustedes prestan atención acá, la suprahepática media tiene un tronco común que mide aproximadamente 2 centímetros con la vena suprahepática izquierda, y van a confluir las dos en la vena cava inferior, llevando la sangre a la circulación general. Entonces, pasamos todo por el sistema porta y después ya lo pasamos al sistema cava. ¿Estamos? Y de la cava va a ir de la aurícula derecha, aurícula izquierda, ir a la circulación general. Créanme que en el hígado pasa la circulación en un minuto. Es un órgano recontra irrigado. Sangra mucho. En este esquema es otra imagen que objetiva el inflow. ¿Qué quiere decir? Para que tengamos en cuenta, esto es una vaina glisoniana. Nosotros lo llamamos como un cable coaxil. ¿Vieron alguna vez un cable coaxil? Bueno, eso es la vaina glisoniana. Y dentro de eso va a ir el pedículo portal, propiamente dicho. Arteria, vena y vía biliar. ¿Qué es lo que le va a dar? La unidad morfofuncional a cada segmento del hígado. ¿Por qué? Porque cada segmento del hígado va a tener una triada portal y va a tener una vascularización que va a salir hacia la vena cava. Entonces, cuando hablamos de la segmentación hepática, parece difícil, es difícil, pero la vamos a aprender. Son 8 segmentos. El segmento 1 es el posterior. Representa aproximadamente el 10% de todo el hígado. También conocido como el lóbulo de Spiegel. ¿Estamos? El segmento 2, 3 y 4, que el 4 se divide en 4A y B, el A es anterior, el B es más inferior, perdón, es superior e inferior. Todo esto es el hígado izquierdo. El hígado izquierdo va a estar dado por el segmento 2, 3 y 4. El hígado derecho va a estar dado por el segmento 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué Coinaud lo clasificó ahí? Porque en París los barrios se definen así, no tuvieron mejor idea que juntarse y decir, bueno, a nivel mundial tenemos que hablar todo el mismo idioma. ¿Cómo lo vamos a definir? Por lóbulos. Segmentación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué es lo que divide directamente al hígado derecho e izquierdo? Es una línea que se llama una línea de Cantle, que está determinada por la vena suprahepática media y pasa por el medio de la vesícula, por el medio de la fosa vesicular. Hacia la izquierda es hígado izquierdo, de la fosa vesicular hacia la derecha es el hígado derecho, y el 1 no es ni derecho ni izquierdo, el 1 es solo. Con respecto a los medios de fijación del hígado, tenemos, después en el video se va a visualizar mejor, tenemos el ligamento falciforme que lo va a adherir a la pared anterolateral del abdomen. Por debajo del ligamento falciforme tenemos el ligamento umbilical, que es una obliteración de la vena vitelina que va desde el ombligo hacia el hígado. Cuando nace se oblitera y queda como forma de ligamento umbilical, que en los pacientes que presentan hipertensión portal, llámese por cirrosis, esto se repermeabiliza y tenemos un ligamento umbilical con sangre, lleno de sangre, como si fuera una vena. ¿Estamos? Luego tenemos los ligamentos coronarios,
y ligamentos triangulares, tanto izquierdo como derecho. Los ligamentos coronarios y los triangulares van a adherir al hígado con el diafragma. ¿Estamos? Y otro medio de fijación, como dijimos anteriormente, que es lo que surgía del epiplón menor, que era el aumento menor. Esta es otra imagen más de la segmentación hepática, que la van a tener que mirar muchas veces para aprenderla. ¿Y cuáles son las fisiología del hígado? ¿Cuáles son las funciones que cumple el hígado? El hígado cumple múltiples funciones. Entre ellas vamos a citar algunas. Síntesis de colesterol, participa en el metabolismo de los hidratos de carbono, ya sea por la gluconeogénesis, glucogenólisis, en la producción de bilis, la bilis es fundamental para la degradación de las grasas, en los factores de la coagulación, en las transaminaciones de amonio en urea, entre otras cosas. Que no los voy a aburrir. Cuando nosotros estudiamos una patología hepática, es fundamental para que se haga en la cabeza un adecuado interrogatorio de historia clínica. Los grandes profesores siempre dijeron, la clínica es soberana, chicos. Fíjense ustedes ahí que ven el ojo ese, ¿de qué color es? Amarillo. ¿Tienen idea cómo se llama eso? Se llama ictericia. La ictericia se manifiesta cuando tenemos una bilirrubina total mayor a 2, que se define como ¿qué? Coloración amarillenta de piel, mucosas y escleras. Esto puede ser, no quiere decir siempre, pero cuando llegamos nosotros que hacemos hígado, decimos, bueno, vamos a pedir un laboratorio, seguro tiene una bilirrubina total mayor a 2. Y esto lo que vemos acá es un paciente con hipertensión portal. Fíjense la vasculatura que tiene. Fíjense la panza, esto lo que tiene es ascitis, que es líquido propio de la hipertensión portal. Nosotros drenamos eso, hemos drenado hasta 16 litros por semana en un paciente que junta. Porque créanme que tener 16 kilos de más te impide respirar bien, entre mínimo que te hace. Y es un paciente que está muy enfermo. No solamente la hipertensión portal te origina ascitis, pero bueno, estamos hablando de esto. ¿Qué métodos utilizamos para estudiar el hígado? Utilizamos ecografía, tomografía y resonancia. No vamos a profundizar en esto, pero fíjense en la resonancia. Tiene mayor sensibilidad porque tiene una colangioresonancia. ¿Qué nos permite la colangioresonancia? Visualizar el árbol biliar. ¿Estamos? Esto no deja de ser otra cosa más que el árbol biliar, que es el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, cístico, colédoco, y esto es el Wilson. Esto es la ventaja que tiene una colangioresonancia. ¿Qué tipo de biopsias podemos hacer cuando estudiamos el hígado? Una biopsia por aspiración, una biopsia por aguja y corte, una biopsia transyugular, una biopsia guía laparoscópica. Esto es una biopsia laparoscópica, esto es una aguja TrueCut que se puede hacer bedside, quiere decir en la cama del paciente, con anestesia local. Lo dejas, disparás, esto se dispara como una pistolita, se carga y se dispara, y toma una muestra de 2 centímetros aproximadamente, y lo podemos mandar a anatomía patológica. Otro método que es bastante innovador y nosotros utilizamos mucho dentro de la cirugía es la ecografía. ¿Por qué? Porque está demostrado que la ecografía detecta 30% más de lesiones que nosotros no la visualizamos antes de ingresar al quirófano, llámese por tomografía o por resonancia magnética. Por ende, nosotros como cirujano hepatobiliar lo hacemos de rutina, siempre que hacemos cirugía abierta, porque en la institución donde yo me estoy formando no tenemos ecógrafo por vía laparoscópica. Otro centro en Argentina lo tiene, nosotros todavía no lo tenemos. Esto es un poco más innovador, que cuando tenemos lesiones que deben medir menos de 3 centímetros, nosotros la podemos quemar, propiamente dicho. Esto es una aguja que quema de microondas, que quema la lesión, sin tener que abrir el paciente. Antes requería una cirugía recontra grande. Acá que vamos por vía ecográfica, vemos la lesión y la quemamos. Si está todo bien, al otro día, 24 o 48 horas, le damos el alta al paciente. Esta es una imagen en el quirófano. Esto es un aparato que nosotros tenemos
para separar, que es un separador autoestático, porque nosotros trabajamos con grandes vasos, llámese la arteria, la vena porta y la vena cava. Por ende, tenemos que estar lo más estático posible, por si llega a ocurrir un sangrado o algo, lo podemos controlar en ese momento. Este separador se llama separador autoestático, o también tiene un nombre comercial que se llama separador de Thomson. Estas son las diferentes incisiones anatómicas que utilizamos para una cirugía hepática. La que más utilizamos nosotros es esta, la Makuuchi, que es una incisión en la línea media y nos extendemos un poco hacia el hipocondrio derecho, siempre a 4 o 5 centímetros por debajo del reborde costal. Sin embargo, fíjense, el residente que suturó esto estaba bastante enojado porque le dejó bastante feo, pero bueno. Esta es una incisión media, pero después lo llamó al doctor Moretti y él soluciona todo. Todos tenemos trabajo, ¿vieron? Fíjense, esto se puede hacer también, las hepatectomías se pueden hacer por vía laparoscópica y en el mundo están haciendo por vía robótica. Todavía nosotros no lo podemos hacer. ¿Qué es lo más dificultoso cuando manejamos el hígado? Movilizarlo. Lo tenemos que movilizar entero. ¿Qué tenemos que hacer? Liberar el ligamento falciforme, el ligamento umbilical, el coronario, sacarlo del diafragma, el triangular izquierdo, triangular derecho, y que quede solamente unido el hígado por la vasculatura, ya sea por todo lo que está determinado el pedículo hepático, la tríada portal, o lo que está arriba, que es las venas suprahepáticas, derecha, media e inferior. Esto es una técnica que utilizamos nosotros que se llama maniobra de Pringle. ¿En qué consiste la maniobra de Pringle? Es en cerrar la canilla que ingresa al hígado. La sangre que ingresa al hígado la cerramos. ¿Cómo? La podemos utilizar por medio de estas pinzas que se llaman bulldog o pinza hemostática, o si no, hacerle un lazo. Esto, imagínense, la sangre que viene de la circulación nosotros la cerramos, pero no la podemos cerrar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque infartamos y matamos el hígado. ¿Qué hacemos? Lo podemos hacer por 15 minutos, cerramos. Cuando vamos a hacer la transección, que lo llamamos que es cortar el hígado, créanme que si no haces esto, sangra y se te puede desangrar el paciente. Pasa la volemia, en un minuto toda la volemia pasa por ahí. Entonces, cerramos, hacemos la transección, cuando está controlado, abrimos. Descansa aquí 5 minutos, reponemos. O si no lo podemos hacer de una sola vez, 40 minutos. Porque tiene repercusión con el ácido láctico y otras cosas. Otro tipo de cirugía que se hace mucho es la metástasis de cáncer de colorectal. Para que se vayan familiarizando, ¿qué es la metástasis? Es la capacidad de un tumor de sembrarse en un sitio distal. En este caso, la metástasis colorectal, fíjense, en este caso el tumor estaba, esto se llama, ya lo van a ver, pero se llama colon izquierdo y sigmoide. El colon está en el sigmoide y se va por vía venosa, linfática o lo que sea, se va y se asienta en el hígado. Créanme que el 50% de las personas que van a tener cáncer de colon van a tener metástasis a lo largo de su vida en el hígado, ya sea sincrónica, que se diagnostica en el mismo tiempo, o metacrónica, que se diagnostica un año posterior. Por eso siempre un paciente que le venga en un futuro con cáncer de colon, para decirle, ¿estás curado realmente? La oncología médica tarda 5 años. Lo va controlando cada 6 meses, después se espacía cada año. A los 5 años se abrazan y dicen, estás curado de esto. Seguimos haciendo prevención. Esto es otra aguja como le mostré hoy. Esto es un quiste hepático que habitualmente, fíjense cómo se observa en una tomografía. Habitualmente nosotros los quistes hepáticos simples que se diagnostican por tomografía no hacemos nada, salvo que produzca dolor. Ahí es quirúrgico. Sí tenemos otro quiste, que este sí es quirúrgico, que es el quiste hidatídico. Cuando vean microbiología van a ver la hidatidosis, que estaba relacionada con un parásito, que tenía un ciclo en la oveja, en el perro. Y en el perro, en la oveja, nosotros comíamos la oveja y se podía sembrar en el hígado. La hidatidosis quiere decir que el quiste este se sembró y quedó ahí dentro del hígado. Si se produce una ruptura de esto, puede ser fatal para el paciente, generando una anafilaxia. Por eso nosotros, antes de operar una hidatidosis, que tiene la característica, fíjense,
En la tomografía, ¿cómo se veía el quiste simple? ¿Viste? No tiene paredes. En cambio, en la hidatidosis, acá, tiene paredes bien calcificadas. Eso es bien característico. ¿Qué hacemos? Le damos tratamiento con albendazol, que es un antiparasitario, por un mes, tratando de esterilizar ese líquido y teniendo principal cuidado que no se nos rompa ese quiste, porque se puede morir el paciente. Por una anafilaxia se muere. Después tenemos el cáncer hepático, cómo puede evolucionar, recordando que las diferentes patologías crónicas, ya sea los virus de la hepatitis C, B, el alcohol, NASH, que es la obesidad, pueden generar un hígado graso o pueden generar un hígado cirrótico. El hepatocarcinoma, que es el tumor primario del hígado, se asienta en un 90% en un hígado cirrótico. Entonces, hoy en día las principales causas de hígado cirrótico en el mundo dejó de ser la hepatitis C. ¿Y cuál es? Es la obesidad, el NASH. Esta es una foto que se observa un hepatocarcinoma. Y esto es más de los tipos de hepatectomía, que tampoco los voy a aburrir. Vamos a ir pasando rápido esto. Y ahí llegó el tan amado video. Fíjense, ¿dónde se ubica el hígado entonces? Anatomía abdominal, ¿dónde se ubica el hígado? En el cuadrante superior y derecho, o también conocido como el hipocondrio derecho. ¿Estamos? Su gran proporción se encuentra en el hipocondrio derecho. Si el hígado repasa del reborde costal 3 centímetros, se considera que tiene una hepatomegalia. ¿Qué quiere decir hepatomegalia? Hígado grande. ¿Estamos? Entonces se ubica, su gran proporción se ubica en el hipocondrio derecho y otra proporción se va a ubicar en el epigastrio, y hay algunos que tienen hígados largos que pueden llegar hasta el hipocondrio izquierdo también. Continuamos el video. Acá vamos a resecar toda la pared costal para ver bien. Ese es el diafragma. Esto es diafragma. Miren lo que es el diafragma. Es un corte que está de moda hoy. ¿Cómo se llama? El diafragma para comer a la parrilla. La entraña. Eso es. Bueno, acá tenemos el hígado. Esa es una visualización del hígado. Este es el ligamento falciforme. Se pega a la pared anterior del abdomen. Ligamento coronario, hígado derecho, hígado izquierdo. Vamos a continuar, así no. Esta era una lesión que tenía el coso. No está en un hígado normal. La vesícula, ligamento falciforme. Acá abajo va a ingresar el ligamento umbilical. Bueno, la cara posterior del hígado. El segmento, fíjense, este es el segmento 1, lo que moviliza el disector acá. Esto es el ligamento 1. Ligamento de Spiegel, el segmento 1 o segmento de Spiegel. El aumento menor. Esto es hígado izquierdo. Este al lado es hígado izquierdo, hígado derecho. Esta es la vesícula. Fíjense, esto que era el epiplón menor, que va a ir hacia el hígado. Acá va a estar el ligamento colecistoduodenal. Ligamento coronario, y va a continuar con los ligamentos triangular, bueno, esta es una foto de una hepatectomía derecha. Fíjense lo grande que es el hígado que se saca. Esta es una foto de una hepatectomía izquierda por metástasis. Hicimos una hepatectomía izquierda y tenemos la capacidad de sacarlo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de regenerar ese hígado. En 6 semanas tiene el volumen hepático que tenía previo a la cirugía. Y esto es un videito de una hepatectomía laparoscópica.
José va. Se presenta el caso de un paciente masculino de 40 años, antecedente de extrautista de jerarquía, antecedente periódico de columna izquierda, más resección de afecto bajo por la vista carcinoma, en estudio de caso de la teoría de expresiva ecografía, que no tiene tipo de ofensa articular y segmento 2, 3 y 6. Por lo que se requiere pedir una resonancia magnética. La misma perspectiva de senos nodulares sólidas e hipervascularizadas. En el lóbulo izquierdo, el segmento 2 y 3, y otra lesión a la altura de la constricción del segmento 5 y 6. Se presenta el caso en el comité de tumores por lo que se requiere una resección vía laparoscópica. Colocación de tórax como se observa en la imagen. La laparoscopía exploradora conformando... Es el ligamento umbilical, ¿vieron? Eso es lo que agarra. Se inicia la movilización hepática, comenzando por la sección del ligamento abdominal para que forme con un positivo de electrocoagulación. Eso es el falciforme. Arriba está la pared abdominal. Es un medio de fijación. Procedimos con la línea de marcación de la transección hepática con un positivo monopolar. Lo marcamos con el bisturí para guiarnos. Lo que está abajo es el segmento 1. Una vez finalizada la misma, se inicia la transección con un positivo de electrocoagulación. Se procede en dirección ascendente hacia el componente suprahepático, identificando elementos vasculares colaterales de una suprahepática en área de transección, los cuales son flipados con bits metálicos. Lo que lata es de arriba del corazón, separado por el diafragma. Se utiliza sutura mecánica de color azul para continuar con la transección. Esos son clips metálicos y esa es la vena suprahepática izquierda. Control vascular con doble clip metálico de infección con infección distal con electrodecolir armónico. Créanme que si sangra cuando está con la laparoscopía te tenés ganas de llorar. No saben de dónde viene. Con un par de sutura mecánica de 60 milímetros de color azul. Finalizando la transección con el positivo de electrocoagulación y colocación de clip metálico extremo proximal para control de estático. Son clips de metal que utilizamos. Acá arriba late el corazón. Una vez concluido, realizamos control ya, control fácil. Esto es el estómago. Esto, fíjate, a ver cómo paró esto. Eso era el esófago. Una vez concluido, realizamos control ya, control fácil. Esto es esófago y esto es el ángulo de His y esta es la curvatura del estómago. Curvatura mayor, curvatura menor. Ubicamos la pieza en bolsa. Siempre lo metemos en bolsa. Bueno, esto continúa. Después finalizamos presión de la pieza en su motor izquierdo. Tiempo operatorio de 170 minutos. Célula romántica sonora de 170 minutos. Un tiempo operatorio con una controlar algo perdido. justo me agarró comiendo. Perdón. Bueno, y los últimos 10 minutos vamos a hablar, o los quiero invitar a que vivamos por dentro lo que es un día de operativo con el equipo de trasplante hepático del Hospital Privado de Rosario. ¿Cómo llegamos de este hígado azotado con cirrosis a este hígado con ganas de vivir, ya implantado y continuando viviendo? Vamos a hablar de la indicación de trasplante, la legislación y la distribución de órganos en Argentina, cómo es el operativo de trasplante y las técnicas de trasplante hepático.
Las indicaciones de trasplante hepático son muchas, no los quiero aburrir, pero las más comunes son las cirrosis hepáticas, que hoy, como dije anteriormente, estaba por el NASH, que es el síndrome metabólico. Puede ser por hepatitis B, antes hepatitis C había mucha, alcohol hoy en día hay bastante, y por los tumores primarios de hígado. ¿Cuál es el primario que más se trasplanta? El hepatocarcinoma. Tenemos en cuenta que 2 candidatos ingresan en la lista de espera para trasplante hepático cada día. Y se realiza un trasplante hepático en Argentina cada 22 horas. Y ocurre una muerte o salida de lista por enfermedad avanzada cada 2 días. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 de 10 candidatos que tenemos mueren en la lista. Esto es un reporte de trasplante hepático del año pasado del INCUCAI. El INCUCAI es el Instituto Nacional de Procuración y Trasplante, que es un medio nacional, y se hizo 338 trasplantes a lo largo y a lo ancho del país, de los cuales 34 se hicieron en nuestra querida provincia de Santa Fe, 18 hicimos en nuestro centro. ¿Cómo se distribuyen los órganos en Argentina? Hay una lista única nacional. Cada institución tiene su lista, pero a medida que se va procurando, tienen que ir llamando por orden de la lista. Hay 2 grandes categorías. Una categoría de emergencia quiere decir cuando hay una falla hepática fulminante aguda. Ahora, un paciente sano y hace una falla hepática. O un retrasplante precoz. ¿Qué quiere decir un retrasplante precoz? Que lo trasplantamos hace menos de 7 días y falló el injerto, por lo cual tenemos que, para que sobreviva este paciente, retrasplantarlo. Esto se llama categoría de emergencia. Sálele un órgano en Ushuaia, 3 horas en avión, nos vamos a Ushuaia, no hay problema. Bien, y después tenemos otra categoría que es la categoría de MEL, que el MEL es un modelo de estadio de enfermedad terminal que tiene en cuenta la laboratorio, creatinina, bilirrubina y protrombina. ¿Qué quiere decir esto? A mayor MEL, mayor riesgo de muerte y mayor probabilidad. Quiere decir, a mayor MEL, más enfermo va a estar el paciente, y si estás más enfermo, más rápido debemos trasplantarlo. Si hay algo que funciona en Argentina y que es transparente, es el INCUCAI. Esto tiene un medio, el SINTRA, que es un Sistema Nacional de Información de Procuración, que tenemos acceso a todos los centros de trasplante. Nosotros podemos, si tenemos un paciente en lista de espera alto, sabemos quién está procurando, en qué centro, en qué lugar y en qué región del país se está procurando y si nos van a llamar o no nos van a llamar. ¿Qué tenemos? ¿Podemos trasplantar a cualquiera, poner cualquier órgano a cualquiera? No. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Una compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser compatible el donante con el receptor. Esta puede ser por grupo sanguíneo, ya sea isogrupo o heterogrupo compatible. Donante 0, receptor 0. Heterogrupo compatible quiere decir que el 0 le puede donar al A, al B, a la B. El A le puede donar al AB y el B le puede donar al B. ¿Y qué otra relación tenemos que tener en cuenta? Que ese órgano debe poder ingresar a esa cavidad. Entonces, el tamaño del donante, el receptor. Y también, no solamente debe ingresar y debe ser lo suficientemente grande ese órgano como para evitar un small foresight o un hígado pequeño con una consiguiente falla del injerto primario y retrasplante. Un operativo de trasplante, ¿cómo se inicia? Primero, bueno, le decretan la muerte encefálica. Nosotros hacemos con muerte encefálica en Argentina. Esto, imagínense, en terapia intensiva le decretan la muerte a las 8 de la mañana en el pase de sala. Tiene que estar 6 horas haciendo un electroencefalograma que no debe haber ningún cambio en el electroencefalograma por 6 horas. Y a las 8 de la noche empiezan a llamar a todos los centros. Todos los trasplantes tocan de madrugada. Vos ya estás recansado, hinchado las bolas, pero bueno, te llaman a las 2 de la mañana y tenés que ir. Llaman a la unidad de trasplante, se acepta el órgano y aquí es cuando nosotros nos dividimos en 2 grupos. Un grupo somos los pichis que viajamos a buscar el órgano y los otros son los más grandes que se quedan durmiendo en su casa y hacen el implante propiamente dicho. Entonces, en un trasplante hepático tenemos 2 grandes cirugías que vamos a hacer. Una es la ablación hepática. ¿Qué quiere decir? Vamos y sacamos ese órgano. Vamos a hacer una cirugía de banco, que ahora voy a mostrar foto, que vamos a hacer reacondicionar ese órgano en una mesa, en el quirófano nuestro, para sacarle la grasa, para dejarle bien las venas, las arterias y la vía biliar para poder ser implantado.
y el otro equipo está haciendo la cirugía del receptor. ¿Qué va a hacer? Tenemos que sacarle el hígado enfermo, vamos a tener unos minutos, media hora que va a estar el paciente sin hígado hasta que se vuelve a insertar el hígado, esto se denomina implante. Bueno, habitualmente si tenemos que ir fuera de la provincia de Santa Fe nos manejamos en avión. Esto le cubre la obra social todo, no es que pagamos nosotros. Bueno, ¿qué elementos utilizamos para la ablación? Tenemos una conservadora, acá en una valija con todos los utensilios. Estos son soluciones de preservación que utilizamos para lavar, y hielo. ¿Por qué? Porque tenemos que bajar la temperatura a 4 grados. Este es un sanatorio en los cuales fuimos el equipo a hacer una ablación. Estas fotos son de la ablación, y una vez que nosotros empezamos a lavar tenemos que hacer un shock frío. ¿Qué quiere decir un shock frío? Una vez que tenemos canulado la vena mesentérica y la aorta, que es canulado, que la tenemos dirigida, le largamos todo el agua y le tiramos hielo. Y cortamos la vena cava para que se desangre el hígado. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que no queden factores de la coagulación, que no quede sangre, que eso nos va a tapar el injerto posteriormente. Por lo cual nosotros lo lavamos con 8 a 10 litros de solución y todo hielo. Una vez que el agua empieza a salir limpia y que el hígado ya se lo ve más homogéneo, más limpio, ahí recién podemos empezar a sacarlo al hígado. Esto se llama tiempo de isquemia fría. Es aquí cuando empieza a correr el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos menos de 12 horas de ese hígado tiene que estar funcionando. Si es lo antes posible es mejor porque hace menos daño por isquemia. Una vez que empieza a correr el tiempo y finalizamos, volvemos. Esta es la parte más linda del video para mí. Cuando estás volviendo. Este es un video aterrizando hace 2 semanas acá en Rosario. Hermoso. Bueno, una vez que llegamos al aeropuerto, nos está esperando ya sin perder tiempo la ambulancia y nos venimos al hospital. En el hospital, ¿qué hacemos? Los otros están haciendo el explante, sacándole el hígado enfermo, y yo soy el encargado de realizar la cirugía de banco. ¿Qué quiere decir? Todavía el hígado hay hielo alrededor. ¿Qué hago? Saco toda la grasa, si tengo que reconstruir una arteria, una vena, se reconstruye eso para poder dejarlo lo mejor posible para poder implantarlo. Esto es un hígado a punto de implantarse, y acá es cuando se encuentra, esta es la fase anhepática. ¿Qué quiere decir? El receptor no tiene hígado. Fíjense que el hígado está afuera. Y comenzamos a suturar. ¿Qué es lo que suturamos primero? Vamos a suturar la vena cava primero. Después vamos a suturar la vena porta. Luego la arteria hepática. Y una vez que tenemos todo esto ya suturado, ya finaliza el tiempo de isquemia fría. ¿Estamos? Y aquí cuando cortamos el tiempo y tiramos mucha agua caliente, tiramos mucha agua caliente para volver de esos menos 4 grados, ya vuelve a los factores de la coagulación que actúan entre 34 y 36 grados. Ese es un hígado recién puesto. Y por último, antes de empezar a cerrar la pared abdominal, hacemos una ecografía. Hay veces que ya llevamos 12, 13 horas y la ecografía te da mal, te da ganas de martillarte el dedo gordo del pie, porque tenés que rehacerla. Y rehacerla hasta que empieza y tengas flujo. Fíjense, lo más lindo es cuando vemos que está así todo colorido y quiere decir, bueno, en 1 hora ya estoy en mi casa durmiendo, pues está hinchado las bolas. Esta es la incisión que se utiliza. Nosotros utilizamos unos clips metálicos que cerramos la pared abdominal esta en 1 minuto. Es como una engrapadora. Tac, 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 tac. Y se termina la cirugía. Esto es un quirófano de trasplante hepático, es un hermoso cabo, lo llamo yo, que está mucha gente trabajando, más de 10 personas laburando en simultáneo. Este es mi equipo. Y bueno, y gracias.